Realmente no debería sorprender a absolutamente nadie saber que The Amazing Spider-Man 2 no es una buena película. Primero, porque es la secuela de Amazing Spider-Man, la cual tampoco fue particularmente buena, y segundo, porque de todas las historias que circulan por internet respecto a por qué Sony reinició esta franquicia, ninguna de ellas es particularmente inspiradora. Explicar por qué The Amazing Spider-Man 2 es una mala película es muy sencillo, comete casi todos los mismos errores de la primera película. Por ejemplo, cualquier importancia que alguna vez el tío Ben tuvo dentro de este universo es ahora inexistente. La conocida frase "con un gran poder viene una gran responsabilidad", que desde luego era mucho más que un eslogan, era la filosofía, el credo y la pieza central sobre la que se fundamenta el personaje tanto en su faceta de héroe como ser humano, no se menciona ni por asomo. La película dedica demasiado tiempo a tratar de convencernos de que nos importa una mierda la estúpida investigación de arañas de Richard Parker, así como la pseudoconspiración en la que está envuelta. La película dedica demasiado pinche tiempo a hablarnos del romance entre Peter y Gwen, el cual por alguna razón de entre todas las cosas decide seguir tomando inspiración de parte de Twilight. Y Peter Parker es de alguna forma el personaje más incongruente y menos interesante de su propia película. Pero ciertamente sería cruel quitarle a la película el reconocimiento por los logros que tiene en comparación a la primera. Aunque Peter Parker es una bestia metamórfica que se transforma a conveniencia del argumento, Spider-Man tiene más chispa y carisma de la que jamás ha tenido. Y afortunadamente alguien se dio cuenta de que esa abominación granulada se veía como la mierda y le dieron un traje mejor. Esta vez podemos genuinamente llamar al villano de la historia un personaje y no un plot device. Ahora las peleas entre el héroe y el villano pueden genuinamente llamarse peleas y no un pinche juego de atrápame si puedes. Y las escenas de acción como un todo simplemente están mejor logradas. Desafortunadamente estos ya no son los años 80 y tener las cosas buenas que acabo de mencionar ya no son suficientes para que una película se pueda considerar buena. Sobre todo si tomamos en cuenta que en años recientes de cinematografía AS2 es quizás el más grande exponente de falsa publicidad que se haya visto jamás. ¿Es una villano palusa? Ni de chiste. ¿Descubrió Oscorp que Peter es el hombre araña? En absoluto. ¿Peter Parker siente miedo de que llegará el día en que se enfrente a un enemigo más poderoso que él mismo? No, ¿para qué? Eso iba a ser el personaje interesante. Entonces, ¿de qué se trata la película? De un montón de historias en realidad, lo cual podría ser algo bueno si no fuera porque la mayoría de ellas son inconexas y muchas de ellas terminan en finales muertos, en finales inconsecuentes o finales cuyas consecuencias no se volverán remotamente importantes sino hasta la próxima película, lo cual es algo muy trágico porque eso compete a la mayoría de subtramas en la película. La cosa se pone peor cuando notas que, salvo por la subtrama del romance, todos los personajes, eventos importantes y estigmas argumentales son de alguna forma comprimidos dentro de las minúsculas paredes de la corporación Oscorp. Y peor tantito, que la mayoría, si no es que todas las pinches personas y cosas en este universo, están conveniente y estúpidamente vinculadas a la puñetera investigación de arañas de Richard Parker. Esto resulta malo por dos razones. A, da la impresión de que la historia toma lugar dentro de un apretujado y restrictivo microcosmos en vez de un amplio mundo lleno de posibilidades para explorar. Y B, no sé cómo lo hicieron, pero Oscorp es la más patética e incompetente organización del mal de la historia moderna del cine. Posiblemente ya habrán oído a otras personas quejarse de que la película parece un tráiler o un anuncio glorificado de las próximas entregas, y Oscorp es el principal culpable de esto. ¿De dónde salió la rama oscura de Oscorp? ¿Quién la lidera? ¿Cómo se organiza? ¿Qué pretende lograr? ¿Por qué? Nada de esto se nos muestra ni explica en ningún momento de la película, y en su lugar nos escupen descaradamente con pseudopistas que intentan convencernos de que algo significativo y siniestro está ocurriendo tras bambalinas, como diciéndote, sí, puede que llevemos dos películas en que Oscorp no ha hecho absoluta pinchemente nada, pero están preparando una gran y siniestra conspiración para apoderarse del mundo, utilizando la investigación de Richard Parker para crear supervillanos que se convertirán en los enemigos de Spider-Man. Y tengo que reconocerlo, es una gran jugada, eso les va a ahorrar un chingo de trabajo a estos pendejos. ¿Para qué explorar las fascinantes y ricas vidas de los villanos de Spider-Man cuando puedes simplemente convertirlos en ratas de laboratorio y pendejos con armadura? Lo cual es algo irónico, porque los dos mejores personajes de la película son los villanos. Es verdad que a ratos la presentación de Max Dillon parece sacada de una caricatura mal hecha, como cuando la película nos muestra cómo todas las personas en el mundo son reverendos ojetes con este pobre diablo sin ninguna puta razón, igual aquel capítulo infame de My Little Pony, o cuando el sujeto decide ponerse a jugar con los cables de las luces sin ningún equipo de protección reglamentario, simplemente porque la película necesita que el tipo sufra un horrible accidente que le dé superpoderes. Sí, puede que estos dos elementos sean jodidamente convenientes para la trama, pero logran justificar la transformación de bueno a malo una vez que Miles tiene sus superpoderes. Claro que por desgracia no deja de sentirse apresurado y conveniente, pero desde el punto de vista psicológico es algo creíble. Si te la pasaras toda la vida oprimido y abusado por el resto de las personas, querrías cambiar un poco las cosas y de pronto te das cuenta que tienes los poderes de un Pokémon eléctrico. Por desgracia, Miles no hace mucho más con su personaje en el resto de la película, aparte de dejar que Harry le lave el coco y convertirse en su secuaz. Lo cual nos lleva con el personaje más interesante de la película, Harry Osborn.
quien por desgracia también tiene una backstory jodidamente revoltosa, así que vayamos con el comienzo. Resulta ser que la dinastía Oscorp sufre de alguna especie de enfermedad degenerativa que afecta a todos los miembros, y la cual básicamente consiste en convertirlos en horrible gente rata. El personaje de Harry es introducido cuando su padre lo convoca para presenciarlo nada menos que en su lecho de muerte, y debo darle crédito a la película. La escena logra justificar por qué no vimos a Harry en la primera película, establece la relación con su padre, y explica por qué Norman ya no va a hacer falta el resto de la historia. La cosa está en que al igual que la princesa Celestia, Norman Oscorp no es un personaje, solo pretende serlo, cuando en realidad es simplemente un instrumento de la trama, y como tal su único propósito en existencia es mover aquí y allá piezas de la historia para que el conflicto entre en movimiento. Por eso el 100% de las veces que te hagas la pregunta, ¿realmente necesitaba Norman mandar a Harry al otro lado del mundo para poder dedicarse a gusto a la estúpida investigación de arañas de Richard Parker y a jugar a la fábrica de supervillanos? Te vas a encontrar con que la respuesta es no. Por supuesto que no era necesario, pero los pinches guionistas no dan pa' más, ¿qué vamos a hacer? Y la mediocridad no se detiene ahí. Luego de explicarle a Harry su futuro como hombre rata, Norman le entrega a Harry un cachivache tecnológico en el cual le dice están ocultos todos sus secretos, sus trabajos y sus proyectos, todos ellos inconclusos y los cuales Harry tendrá que completar si es que pretende sobrevivir a su enfermedad de hombre rata. Ahora bien, todo esto se escucha francamente interesante, y suena que podría haber sido una gran fuente de potencial para la película, la cual por desgracia deciden malgastar espectacularmente. Igual que su predecesora, la película dedica muchísimo tiempo a tratar de convencernos de que este mundo está lleno de misterios. No solamente no aprovechan el aparatito este para mostrarnos finalmente por qué Oscorp es una organización del mal y no solamente una bola de pendejos haciendo experimentos culeros, sino que Harry ni siquiera sabe cómo usar el pinche aparato. La única razón por la cual logra activarlo es porque deja caerlo accidentalmente sobre su escritorio, el cual convenientemente hace correr el pinche trasto. Y no más de 10 segundos de dar vuelta por su contenido se topa específicamente con los archivos que lo pondrán en camino a convertirse en el Duende Verde. Por jodidamente conveniente que sea, podría lidiar con esta segunda parte porque a fin de cuentas sabemos que Harry se va a volver el Duende Verde, no hay razón para demorarlo, ni disfrazarlo tampoco. Pero ¿qué es esa mierda de que descubrió cómo usar el traste por accidente? Si no escucharon bien, Norman Oscorp se lo entregó diciéndole que era el códice de todas sus ambiciones, sus sueños, sus logros, sus proyectos, y ahora me están diciendo que no le enseñó cómo chingado se usa el aparato. ¿Qué pasó exactamente entre esos dos después de que dejamos de ver la escena? Muy bien, hijo, ya te he dicho todo lo que tenías que saber. Pero papá, aún no entiendo por qué tengo que fingir que se me cae accidentalmente el cubo mágico sobre el escritorio. O por qué tengo que fingirme asombrado una vez que empiece a hurgar en su contenido, si ya me contaste qué voy a encontrar en él. ¿Que tengo que explicártelo con manzanas y peras? Si finges que descubres por accidente el funcionamiento del cubo y finges no tener idea de qué es lo que estás viendo en él, podrás hacerle creer a la audiencia que estás develando un misterio, que algo importante está ocurriendo. Pero lo más importante, le harás creer que la historia de la película es mucho más compleja de lo que es en realidad. O sea, en vez de llevar a cabo la escena con naturalidad, podré disfrazarla y hacerla ver mucho más interesante. Exacto, hijo mío. De ese modo la gente podrá echarle todo el coco o la imaginación que quieran y darle a la película mucho más crédito del que merece sin que nos esforcemos más. ¡Ah! ¡Igual que Inception! Precisamente. Pero Inception la escribió un fulano que sabe cómo escribir historias pretenciosas y que sin embargo se logran disfrutar. ¿Crees que podamos hacer lo mismo? Tenemos a los guionistas de Transformers 1 y 2. Estaremos bien. Justo cuando pensamos que la investigación de arañas de Richard Parker no podía ser más aburrida y estúpida, Harry descubre que el propósito de esta era utilizar las habilidades regenerativas de las arañas para curar a su padre. Harry finalmente concluye que los poderes de Spider-Man debieron provenir de las arañas creadas por Richard Parker, y cree que si logra poner sus manos sobre un poco de su sangre podrá extraer el gen de la curación y salvarse de su enfermedad. Y así comienza la desesperada búsqueda de supervivencia de Harry Osborn, quien además debe lidiar con un abogado usurpador que intenta quitarle el control de la compañía. Y puedo decir sin temor a equivocarme, rumbo al tercer acto, la historia de Harry era la única cosa remotamente interesante pasando en esta película. Del Rino no voy a hablar porque no hay nada en absoluto que hablar del personaje. No, esto no tiene nada que ver con el hecho de que el personaje no nos muestra su increíblemente impráctica armadura hasta los últimos 5 minutos de película, sino porque, aparte de hacer que Peter llegue tarde a su graduación, la existencia del Rino no tiene absolutamente ninguna consecuencia en la película, y los reto a que me lo nieguen. Recordarán cómo incluso antes de que la película llegara a los cines, la gente comentaba que sufriría a causa de tener demasiados villanos. ¡Demasiados villanos! A ver,
La maldición del Perla Negra tiene 5 villanos, 6 si cuentas al changuito, y aún así la llaman la mejor de la franquicia. Caída de la Casa Blanca tiene más de 6 villanos y es una estupenda película de acción que no le pide nada a grandes clásicos como Duro de Matar. Cloud Atlas es una película que cuenta 6 historias simultáneamente, cada una en su propia línea de tiempo y con su propio elenco de héroes y villanos respectivos, reuniendo un total de más de 20 personajes protagonistas. Y me están diciendo que Amazing Spider-Man, una película que no alcanza a reunir un elenco mayor a 15 individuos, aún contando a personajes secundarios, ¿tiene demasiados villanos? Y dicho sea de paso, la película no tiene 3 villanos, tiene 4. Muy bien, creo que es suficiente hablar de los villanos, vamos a hablar de los chicos buenos. El personaje de la tía May es un masivo despropósito. Sí, ya lo era la película pasada, pero créanme, de alguna forma encontraron la manera de joderlo incluso más. Recordarán que en la película pasada May sirvió únicamente para participar en una serie de escenas en que interpreta a la típica madre moderna preocupada por su niño con problemas, pero que es demasiado apático, demasiado indiferente como para enfrentar y solucionar el problema una vez que el niño muestra su falta de cooperación. May vuelve para tomar parte en exactamente el mismo tipo de escena, solo que esta vez en vez de forzar la discusión hasta el punto de quiebre en que Peter le pide cariñosamente que se vaya a la verga, esta vez Peter logra deshacerse de su tía usando excusas estúpidas, y me refiero a excusas jodidamente estúpidas. Sé que son escenas supuestamente divertidas, pero es que son excusas tan estúpidas y realmente no ayuda a que el personaje ponga cara de fuck, porque se me ocurren excusas tan pendejas. Y para acabarla de chingar, May decide tragarse esas pendejadas con una actitud que dice: sí que acabas de decirme una estupidez, pero voy a concederte esta discusión que yo empecé de todas maneras, porque soy lo bastante inteligente como para darme cuenta que tienes problemas, pero no tengo los huevos para meterme en ellos. Aún así, lo crean o no, May Parker protagoniza la mejor escena de toda la película. Aparentemente en algún punto en la producción los guionistas se vieron a sí mismos y dijeron: hey, esta es Sally Field, ganadora de 2 premios Óscares, de una época en que los Óscares no valían verga, deberíamos ponerla a hacer algo que valga la pena. Y logran hacerlo. Sally Field nos da indiscutiblemente la mejor actuación de los mejores 2 minutos de la pinche película, en que finalmente confronta a Peter y le explica por qué está hecho un reverendo y egoísta pendejo. Escena que Peter nos hace el favor de arruinar, haciendo en ese mismo instante aquello por lo que su tía le está reclamando. Para abreviar, May Parker es un tremendo despropósito de personaje al que vemos únicamente porque es dueña de la casa en la que vive el protagonista. Gwen Stacy. ¿Recuerdan cómo en la película pasada era divertida, graciosa, cooperativa, inteligente y muchas cosas más? De lejos el mejor personaje de la película. No se los estoy recordando porque en esta película ya no tenga ninguna de esas cualidades, sino que más bien, bueno, sí, ya no las tiene, pero no porque las haya perdido, sino porque no tiene oportunidad alguna para demostrarlas. No es que Gwen no haga nada en la película, es que no le dan nada para hacer. Aunque sorprendentemente esto no la convierte en un despropósito de personaje como la tía May. Gwen tiene un gran propósito, el cual es hacer que al protagonista le crezca una gigantesca vagina, pero hablaremos de eso en breve. Casi iniciando la película, Gwen y Peter tienen una discusión en la que citan todas tus frases favoritas de Crepúsculo hasta que Gwen se pone hasta la madre y decide cortar con Peter. Posterior a esto, el único arco argumental del que Gwen forma parte es en el que trata de conseguir una beca para irse a estudiar a Inglaterra. En un principio consideré esta la mayor máquina de sueños de la película, pero se volvió retroactivamente interesante cuando te pones a pensar: si la mandan a Inglaterra, ya no tendrán que matarla para deshacerse de ella. Y sí, fue esa la única razón por la que cuando finalmente le tocó morir, porque tenía que morir, porque es el único achievement que jamás consiguió en los cómics, me sorprendí, porque luego de estar chingue y chingue y chingue con el asunto de Inglaterra, no pensé realmente que la fueran a matar. Y de hecho podría haber sido una de las mejores escenas de la película, de no ser porque entre la caída y el azote de la chica nos arrojaron un simbolismo que... ¡puta madre! Si la pretenciosidad de esa escena hubiese producido radiación, habríamos salido de la sala de cine viéndonos como criaturas salidas de la mosca. Pero la triste verdad de Gwen Stacy es que pasó de ser un personaje inteligente, interesante e importante a un simple y banal interés romántico sin nada más que hacer. Oh, por supuesto que ayuda al héroe, teniendo convenientemente en menos de 10 segundos la única idea que al otro pendejo no se le ocurrió en no sé cuántas horas de estar experimentando y presionando un botón cuando se lo indicaron. No, la escena en la que dice que se pone a buscar información respecto a Max Dillon no cuenta porque aunque muestra la iniciativa del personaje es una escena 100% inconsecuente. Ok, siendo honesto, sí hay un par de cosas más que se pueden decir sobre Gwen, pero para hacerlo tendríamos que hablar del héroe de la película, así que vamos a hacer exactamente eso. Pasemos a hablar de Spider-Man. Y empecemos jugando a un juego que me gusta llamar Encuentra todas las similitudes que puedas encontrar entre Edward Cullen y Peter Parker.
Llevan el mismo peinado, ambos llevan una doble vida secreta, ambos utilizan la revelación de su doble vida secreta como columna vertebral de su programa de seducción, ambos forman parte de una relación debatiblemente codependiente, ambos intentan vendernos la idea de que acosar a la novia es algo romántico, y más extraño aún, la novia no parece tener ningún problema al respecto. Ambos tienen dificultades para demostrar respeto o interés por las decisiones y opiniones de sus parejas, y ambos enfrentan el rompimiento con la sensibilidad de una pussy mandilona. Muy bien, lo han hecho muy bien. Ahora juguemos un juego distinto. Nombremos las cosas por las que amamos a Spider-Man. Es descaradamente malagradecido con sus figuras paternales. Es un egoísta y un cobarde que prefiere abandonar a sus amigos a su suerte que invariablemente los conduce hacia la muerte, que arriesgarse a ayudarlos. Es un imbécil que evidentemente no alcanza a comprender frases sencillas como "yo termino contigo" o "esto se acabó", y que se pone peor al verlo tratar de recuperar el cariño de la chica que le dijo estas frases de la forma más infantil posible. Es un cabrón marcadamente sádico si tomamos en cuenta que no dudó un instante en poner en marcha un plan cuya finalidad era hacer estallar en pedazos a su oponente. Por razones que no tienen ni un puto sentido, está muy obsesionado en descubrir la conspiración tras la muerte de su padre y quizás, y hago énfasis en quizás, de la muerte de la criatura con el todopoderoso útero que lo trajo al mundo. Y si no se dieron cuenta todavía, ninguna de estas son razones por las cuales amamos a Spider-Man. Son razones por las que deberíamos de odiarlo. Y de hecho, lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Esta es la peor encarnación de Spider-Man que he visto en mi puta vida. Y condensar la gran multitud de motivos que explican esto es en realidad muy sencillo. Spider-Man no solo no es un superhéroe, ni siquiera es un ser humano, es una cosa, una pinche abominación que cambia constantemente para adaptarse a conveniencia del argumento. Oh, Gwen, cómo te amo, quiero que siempre seas feliz. ¿Qué? ¿Que te vas a ir a Inglaterra y me vas a abandonar para estudiar una carrera de ensueño? Vete a la verga, no me puedo sentir feliz ni orgulloso de ti, mucho menos mostrarte mi apoyo. Voy a ir a darle a Harry mi pésame y demostrarle que aún después de todos estos años aún somos mejores amigos. ¿Que ocupas un poco de mi sangre para curarte de la enfermedad que te llevará a la muerte? Lo siento, Harry, pero no quiero arriesgarme a que te conviertas en un monstruo que tratará de destruir la ciudad. O sea, para empezar, no es mi deber protegerla ni nada por el estilo. Mis padres me abandonaron de niño, ya lo superé, en serio, me valen verga, no quiero saber nada más de ellos. Ay, mis padres, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué se fueron? Tía May, cuéntame por qué mis papás me dejaron. No sé ustedes, pero cuando tenemos un personaje cuyos únicos rasgos de personalidad constantes son sus bromas y su dependencia hacia su vieja, tenemos un problema. Problema que se pone peor al darte cuenta que el romance es un gigantesco bodrio. Muchachos, yo soy un romántico sin remedio. Mientras esté bien hecho, jamás le diré que no a un buen romance, incluso si no le compete al género de la historia en que aparece. Pero el romance en esta película es una basura, y tristemente ni siquiera debería de sorprendernos por cómo está la media. Por favor, no nos engañemos. Las únicas escenas en que estos dos discuten acerca de sus sentimientos e ideas respecto a la pareja o la relación son en el rompimiento y en la reconciliación. En todas las demás escenas que estos dos comparten se la pasan con Peter haciendo chistes estúpidos de los que Gwen está condenada a reírse, con Gwen fantaseando sobre su futuro en Inglaterra mientras Peter hace un intento muy pobre de fingir que está feliz por ella, y con Peter tratando desesperadamente de obtener el cariño y el refugio de la compañía de Gwen. Sí, puede que sea un adefesio mal tronado de Edward Cullen, pero tratándose de su relación definitivamente es Bella Swan. Así que, ¿qué le queda a Spider-Man para entretenernos? ¿La investigación de su padre? Miren, no solamente que es estúpida, no solamente que no es interesante, no solamente de que cada nueva mugre que aprendemos al respecto sirve para reforzar la idea de que Peter es el corazón de este microcosmos y que la investigación de su padre es el poder místico que le ayuda a vincularse con todo el firmamento. El problema es que, a no ser que fueras un niño de menos de 10 años o un retrasado mental, no hay forma de que no desenmarañaras el supuesto misterio de esta estúpida conspiración en los primeros 10 minutos de la película pasada. Incluso si no fuiste capaz de resolver el misterio por ti mismo la película pasada, esta película inicia resolviendo el misterio, mostrándonos además cuál fue el destino de los padres de Peter, usando para ello un intento de escena de acción que recrea el inicio de Dark Knight Rises, pero usando cinematografía de los Juegos del Hambre que luce incluso peor de lo que se están imaginando. Por eso, rumbo al tercer acto de la película, cuando Peter encuentra el búnker secreto y el videoblog perdido de su padre, no hay ningún peso emocional, no hay ninguna revelación, porque ya sabemos toda esta mierda. Y sin embargo la película insiste en estar perdidamente enamorada de sus propios misterios. Lo siento, pero en vez de haberse puesto a jugar a la fábrica de secretos ya que tienen una historia que contar o que tendrán en algún momento una historia que contarnos, deberían haberse puesto a trabajar en su protagonista y tratar de que al menos pareciera un ser humano de verdad. Y si aún se están preguntando por qué Peter ni siquiera llega al nivel de ser humano, solo veamos al final de la película, tras la muerte de Gwen. En este punto de la historia, Peter Parker ya es completamente consciente de que Oscorp fue el responsable de arruinarle la vida. Fue el responsable de que sus padres lo abandonaran y seguramente responsable de que murieran poco después, responsable de que el Dr. Connors se convirtiera en un lagarto gigante, responsable de que Max Dillon se convirtiera en un cosplayer del Dr. Manhattan, y responsable de que tu disque mejor amigo Harry Osborn se convirtiera en un horrible hombre rata que eventualmente mató al disque gran amor de tu vida.
En este punto la reacción de Peter para con Oscorp debería de ser algo más o menos así. I'm going to kill every last Titan and gargle on their blood, but not before I teach them how to speak so they can beg for mercy before I kill them slowly and painfully. Pero en lugar de salir corriendo en busca de respuestas, o mejor aún, en busca de venganza como la gente normal, decide irse a llorar a su novia muerta, frente a su tumba, por 8 meses, y no hacer nada más de su vida en ese tiempo aparentemente. Ya sé que en este punto sería tonto quejarnos de la mariconería del personaje considerando que se estableció 1.000.000 de veces que tiene una gigantesca vagina entre sus piernas, pero irónicamente toda esta secuencia de llorarle a la novia muerta podría haber sido algo genuinamente bueno. Porque no es simplemente la situación en la que la chica murió porque el héroe no pudo protegerla, es la situación en la que la chica murió porque el héroe no pudo protegerla del peligro al que él la expuso en primer lugar. ¿Peligro al que la expuso cuándo? Cuando le dijo, mira, tengo una riesgosa y aventurera vida de superhéroe, ¿no te parezco sexy? Esta podría haber sido la más grande mina de oro dramática de la película. Tu novia murió gracias a tu egoísmo e incompetencia. Dinos qué sientes, dinos qué piensas, dinos cómo este evento trágico va a marcar un antes y un después del ser humano que eres. Pero aparentemente Mark Webb se dio cuenta de que para darle al personaje cualquier clase de evolución o crecimiento personal, tendría que ser una persona en primer lugar, y obviamente al no serlo, no se le podía dar al personaje ninguna clase de desarrollo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Oscorp? Está valiendo verga como han hecho toda la pinche franquicia, evidentemente. Al menos ya nadie se puede quejar de que me valga verga la estúpida subtrama de la conspiración de Oscorp, porque resulta que al mismo protagonista de la película le vale rotundamente verga. Gracias a Dios que solo estuvo mariconeando 2 putas películas para conocer la información que la audiencia ya sabía desde los primeros 5 minutos de la película pasada y con la que finalmente termina siendo absolutamente nada. Amazing Spider-Man 2 es basura, es estúpida, es incoherente, es aburrida, se toma a sí mismo demasiado pinche en serio y ni siquiera tiene una historia que contar. El argumento es un puto rompecabezas de piezas vagamente conexas hechas de las subtramas de cada personaje. Lo más cercano a un arco argumental mayor es la pinche investigación de Richard Parker, que al final, como acabamos de decir, termina en una gigantesca plasta de nada porque el protagonista está muy ocupado llorando por su pinche vieja muerta, solo para curarse de su estado maníaco depresivo en el que estuvo zambullido durante 8 meses luego de escuchar un puñetero discurso en menos de 5 minutos. Y el puto ending, Dios mío, ni siquiera Hideo Kojima escribe pendejadas así, por amor de Dios. No voy a llegar tan lejos como para decir que es la peor película de cómics que he visto, ciertamente no lo es y de hecho tiene algunas cuantas cosas buenas que se vuelven insignificantes a la larga, pero es bueno saber que están ahí de todas formas. Pero ciertamente es la peor película que he visto en este año. Y el único gran cumplido que puedo hacerle es que es la primera película que jamás he visto que existe única y exclusivamente para hacerle espacio a la secuela. E inclusive si no están de acuerdo, creo que todos podemos coincidir en que ahora vivimos en un mundo que es un poco más miserable de lo que era antes de que esta película existiera. ¿Por qué? Porque ahora es un mundo donde existen 2 películas de Spider-Man sin J. Jonah Jameson. Buenas noches.